Ok. Y entonces vamos a poner las notas para empezar nuestro estudio. Y hoy vamos a hablar del poder del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Tomen nota, pero si no tomas nota, acuérdate que yo siempre al final de las clases le voy a mandar a ustedes en formato PDF las notas para que las tengan, las puedan estudiar, las puedan meditar o las puedan imprimir. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es el poder del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo que hace aquello que parece imposible para ti y para mí. Jesús dijo en el libro de los Hechos, y perdona que se me chispoteó y lo puse ahí en inglés, pero es Hechos 1, capítulo 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis ¿qué? No ten cuenta de específicamente lo que le está hablando. Él dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a ver eso por un momentito. En Hechos capítulo 3, versículo 1 al 26, la Biblia nos da un milagro que hizo el Espíritu Santo a través de los apóstoles, que en mi opinión es uno de los más poderosos que hay en el libro de los Hechos. Y dice allí que Pedro y Juan subían juntos al templo a la 9ª hora, la de oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento. O sea, este hombre, tomen nota de lo que está pasando, nunca en su vida había caminado. Ya las piernas de este hombre estaban secas, los músculos atrofiados, los huesos atrofiados. O sea, era una situación que era imposible para un médico ni para cualquier persona sanar. Y aquí ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosnas de los que estaban entrando en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que les diese limosna. Más esta parte, mira qué poderosa. Pedro con Juan fijando en él los ojos. Ya es tiempo que los creyentes fijen los ojos en los enfermos. Ya es tiempo que los creyentes miren lo imposible de frente y fluyan en el poder del Espíritu de Dios para cambiar la realidad imposible de un mundo enfermo y caído. Y entonces dijo, vio Pedro a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que le diese limosna, y pusieron los ojos en él y le dijeron, y él estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Pero miren este versículo 6, qué poderoso. Mas Pedro dijo, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Yo estaba meditando en ese verso, y la iglesia de hoy, si viera a este cojo, le diría lo siguiente: yo tengo edificio, yo tengo tecnología, yo tengo música excelente, yo tengo recursos, tengo talento, tengo habilidad, tengo carisma, pero cojo, yo no te puedo decir levántate y anda en el nombre de Jesús. Algo para meditar. Pero ellos le dijeron, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Que tenían al Espíritu Santo, que tenían la llenura del Espíritu Santo, que tenían el don de sanidad a través de la persona del Espíritu Santo. Y le dijeron, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Desen cuenta de lo que está pasando ahí. En este milagro, Dios violó la ley natural. Si ustedes saben algo de medicina, una persona cuando tiene un accidente y tiene una lesión en los pies, por ejemplo, yo hace 2 años me rompí un ligamento en mi tobillo y la pierna se me debilitó completa, los músculos, el tobillo, los ligamentos. Me tomó casi 3-4 meses poder volver a caminar, porque mis músculos, mis huesos, mis ligamentos estaban debilitados. Ahora miren en esta situación un hombre que nunca había caminado en su vida. Esos huesos estaban secos, esos músculos estaban
atrofiados, los ligamentos, los tendones estaban atrofiados, pero el poder de Dios violó o sobrepasó la ley natural. En un instante, lo que le hubiera tomado a un terapista quizás 6 meses por lo menos, el Espíritu Santo lo hizo. Dice que en el momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Entonces, después usted, cuando leen esta escritura, Pedro bajo la inspiración del Espíritu Santo predica un poderoso mensaje y les dice algo: es por fe en el nombre de Jesús de Nazaret que este hombre ha sido sanado. Pedro también les habló de la muerte y la resurrección de Jesús, y en ese día solamente 5,000 personas recibieron a Jesús. Los líderes religiosos le arrestaron, pero no encuentran razón para acusar a Pedro y a Juan, pero en vez los amenazan dándoles orden de que no prediquen en el nombre de Jesús, y los dejaron ir. Y a su salida, miren lo que pasa. Miren la actitud de la iglesia en el libro de los Hechos delante de la oposición. Hoy en día la iglesia, no solamente aquí en los Estados Unidos, pero en el mundo entero, está afrontando una tremenda oposición. Viene del gobierno, viene de todas áreas de la sociedad, están atacando la verdad de Dios, están atacando la prédica del evangelio. Hoy en día, si tú sacas una Biblia en una escuela, te atacan. Han sacado la oración de las escuelas, hay persecución de la iglesia, al igual que lo había en el libro de Hechos. Pero miren la diferencia de cómo la iglesia de los Hechos contrarrestaba la oposición en lugar de cómo lo estamos haciendo hoy en día. La iglesia del libro de Hechos ante la oposición, dice Hechos capítulo 4, versículo 29 al 31, tuvieron una reunión de oración. Ellos hicieron un culto de oración y dijeron: Señor, miren la oración específica que estos creyentes oraban. Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras más se identificaba la persecución, más querían predicar el evangelio con el poder del Espíritu Santo y con la autoridad del nombre de Jesús. Y también en el versículo 3, no solamente le hablaban predicar, pero también hablaban: mientras extiendes tu mano, le pedían, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ante la oposición y la amenaza, el pueblo de Dios en el libro de Hechos oraba. No dependía de nada, no dependía de nadie de este mundo. Ante la oposición, ellos oraban, y oraban una oración muy específica. Número 1, danos de nuevo, danos valentía para continuar predicando el evangelio, no importa lo que se levante. Número 2, porque estamos con tanta persecución, el predicar el evangelio no es suficiente. Necesitamos que tú extiendas tu mano, que tú manifiestes tu poder a través de la persona del Espíritu Santo, que tú hagas sanidades, que tú hagas señales, que tú hagas prodigios mediante el nombre de Jesús de Nazaret. Y Dios contestó ese clamor, y dice la Biblia que el lugar donde estaban congregados tembló, y hubo una llenura nueva del Espíritu Santo. Por eso tenemos que orar por un avivamiento, tenemos que clamar, tenemos que orar como la iglesia de los libros de los Hechos lo hacía, porque la única solución para el mundo es un avivamiento. La solución no está en un mover político, la solución no está en un mover social, la solución para la oposición que estamos enfrentando es un mover del Espíritu de Dios
en avivamiento. Por eso tenemos que orar, tenemos que volver a depender de la oración, tenemos que restaurar las reuniones de oración en nuestras iglesias y clamar que prediquemos el evangelio con denuedo, clamar que venga un mover del Espíritu de Dios a través de todo creyente, que haya sanidades, que haya milagros, que haya señales, porque yo creo firmemente que Dios va a contestar ese clamor igual que lo contestó en el libro de los Hechos. Esto fue, ahora quiero explicarles algo en esta escritura. Acuérdense que ya el día de Pentecostés había venido, ya los creyentes habían sido bautizados por el Espíritu Santo. Sin embargo, ahí en esa escritura dice que fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Está hablando de eso de dos bautismos? No, la respuesta es no. Esto fue una llenura fresca que ya anteriormente ellos habían sido llenos en el día de Pentecostés. En el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18, Pablo dice, antes ven, sed llenos del Espíritu. Y ahí está la respuesta. Antes bien, sean llenos del Espíritu. Cuando tú vas al lenguaje original, acuérdate que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y el Viejo Testamento en hebreo. En el lenguaje original, porque muchas veces en la traducción de la Biblia se pierde el significado original del griego, pero el lenguaje original del griego, el principio que Pablo está hablando ahí a los creyentes es sed lleno. Cuando él dice sed lleno, quiere decir está siendo lleno. Habla de un verbo que es continuo, habla de un mantenimiento. En otras palabras, una vez que tú recibes el bautismo del Espíritu Santo, eso es una sola experiencia, es el bautismo del Espíritu Santo en poder, pero esa llenura se tiene que mantener. Entonces, el estar llenos del Espíritu no es un evento de una vez. Debemos continuamente buscar el estar llenos del Espíritu Santo y su poder. Entonces, muchos cristianos viven una vida sin poder. ¿Por qué? Porque aunque fueron bautizados por el Espíritu Santo, y acuérdate que en la clase de la semana pasada, tengo el video ahí en YouTube, si la quieres volver a revisar, yo te hablé que el bautismo del Espíritu Santo, según lo que nos está enseñando la Biblia, es una experiencia diferente que la experiencia de la salvación. Te dije la semana pasada que en la experiencia de la salvación, el Espíritu Santo sí está presente y el Espíritu Santo es el que te ayuda a nacer de nuevo en el Espíritu al recibir a Jesús como tu Salvador, y el Espíritu Santo viene sobre ti. Pero la Biblia habla de una segunda experiencia aparte de la experiencia de la salvación, que es el bautismo del Espíritu Santo en poder. Entonces, muchos cristianos viven sin poder a pesar de que fueron bautizados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no mantienen la llenura, porque no tienen una vida de oración, porque no tienen una búsqueda de Dios y viven distraídos y preocupados en los afanes y las cosas de este mundo. No están llenos del poder. Esto es como un carro que se le acaba la gasolina y necesita que se le llene el tanque continuamente. Piensa en la ilustración de un carro. Cuando tú le llenas el tanque a tu carro, tú vas a poder caminar cierto número de millas en ese carro. Por ejemplo, en el carro mío, cuando yo le lleno el tanque, yo puedo más o menos caminar como unas 300 millas. Pero ya cuando yo llego a las 300 millas, el tanque se vacía y ya el carro no funciona. Esta ilustración se aplica a la llenura del Espíritu Santo. Cuando tú eres bautizado por el Espíritu Santo, Él te llena de su poder, Él te llena de su unción. Pero a medida que tú ministras, a medida que tú das, a medida que tú peleas las batallas de este mundo, ese tanque se va a ir vaciando. Por eso tú tienes que conectarte otra vez a la fuente del tanque que es Jesús y permitir que Él te vuelva a llenar continuamente. Como cristianos tenemos que ser recargados continuamente con el Espíritu Santo. Pedro y Juan dijeron, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra. Ellos reconocieron algo que tú y yo tenemos que reconocer hoy, que ellos necesitaban el poder sobrenatural para continuar la obra de Jesucristo en medio de la oposición.
Mira, estamos ya en los últimos tiempos. Claramente estamos viendo muchas de las señales, las cuales habla Jesús en Mateo 24, que nos dice que estamos ya en los últimos tiempos. Y según las profecías bíblicas, a medida que nos acerquemos más al regreso de Jesús, la actividad demoníaca dentro y fuera de la iglesia va a ir aumentando. Se van a levantar más falsos profetas. Va a venir el espíritu de apostasía que ya está aquí. Va a aumentar la enfermedad. Va a aumentar la opresión. Y mira, la única manera de poder vencer el trabajo del diablo es a través del poder del Espíritu Santo. Por eso ahora más que nunca es una necesidad el estar lleno del Espíritu Santo. No es un lujo como algunas iglesias lo predican, que es un lujo, es algo extra. No, sin la llenura del Espíritu Santo, sin el poder del Espíritu Santo, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, es casi imposible continuar la obra de Jesucristo en medio de la oposición. El propósito primario del bautismo del Espíritu Santo es darle al creyente poder sobrenatural. No me tomen nota de esto, por favor, porque en muchos círculos religiosos se enseña que el Espíritu Santo viene a bautizar en amor, viene a bautizar en bondad. Están confundiendo los frutos del Espíritu con los dones del Espíritu, que son dos cosas diferentes. Los frutos del Espíritu es para el carácter, la formación del cristianismo. Los dones del Espíritu es poder para hacer las obras de Jesús aquí en la tierra. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es para darle al creyente el poder sobrenatural. ¿Para qué? Para continuar la obra de Jesús aquí en la tierra. La experiencia de Pedro y de Juan nos da razones importantes por las cuales necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Número 1, a través del Espíritu Santo recibimos poder para ser. Quiero usar ese verbo a propósito, para ser testigos. Mira lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder, y ese poder viene específicamente para una asignación. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice ahí, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Dice, me seréis testigo. Está hablando de un cambio en el carácter del creyente. Ser testigo no es solamente hablar y evangelizar. En la Biblia, ser testigo es vivir la Biblia. Quiero que entendamos eso. Evangelizar en la Biblia no es solamente ir por ahí y dar panfleto. Nosotros vamos a hacer eso en la próxima semana. No es solamente dar panfleto y hablar de Jesús, no. Evangelizar en la Biblia es ser testigo. Quiere decir que lo que tú hablas, la gente lo ve en tu vida, lo ve en tu carácter, lo ve en tus decisiones. Eso es ser testigo. Ahora, podemos ir al cielo sin el bautismo del Espíritu Santo. Muchas personas me preguntan esto. ¿Podemos ir al cielo sin el bautismo del Espíritu Santo? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí. El único requerimiento para la salvación, de acuerdo a las Escrituras, es la fe. Es la fe en Jesús y en lo que hizo por ti en la cruz del Calvario. Pero, y quiero poner un pero bien grande ahí, aunque no es necesario ser bautizados por el Espíritu Santo para ir al cielo, en mi opinión, aunque no es necesario, es imposible ir al cielo sin el bautismo del Espíritu Santo. No porque la Biblia lo diga, pero de una manera práctica, porque el Espíritu Santo es el que te da poder para vencer el pecado. El Espíritu Santo es el que te da poder para ser hacedor de la palabra y no solamente oidor. El Espíritu Santo es el que te da poder para continuar el ministerio mesiánico de Jesús aquí en la tierra. Entonces, ¿podemos ir al cielo sin el bautismo del Espíritu Santo? Sí, pero por favor no te conformes. No te conformes a eso. Pero necesitamos el bautismo del Espíritu Santo para vivir por Cristo aquí en la tierra. Es el Espíritu Santo el que te cambia. Es el Espíritu Santo el que te hace libre.
es el Espíritu Santo el que cambia tu corazón, el que cambia tu interior para que puedas ser testigo de Jesús. Hay muchos cristianos que están evangelizando, pero no son testigos. Y ese no es el orden de la Biblia. La Biblia quiere que tú primero seas testigo y entonces hables la Biblia. ¿Y quién te forma en testigo? El Espíritu Santo. Recibiréis poder, dijo Jesús, para ser mis testigos. Entonces el bautismo del Espíritu Santo nos da poder para hablar por Cristo. El hablar en lenguas, y voy a tomar un momentico para hablar de esto. El hablar en lenguas es la señal o la evidencia física de que una persona ha recibido el regalo del bautismo del Espíritu Santo. Pero también en la Biblia, el hablar en lenguas es señal de que Dios está hablando a través de nosotros. Por ejemplo, cuando los 120 en el aposento alto fueron bautizados en el Espíritu Santo, dice la Escritura en Hechos capítulo 2, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Lo que se activó en ese día, en el día de Pentecostés, fueron lenguas proféticas. Y cuando veamos los dones del Espíritu la semana que viene, vamos a ver esto a más detalle. Las lenguas que hablaron los creyentes en el día de Pentecostés eran lenguas que se entendían, pero eran personas que no eran de esa nacionalidad. Por ejemplo, los judíos comenzaron a hablar griego y los griegos comenzaron a hablar hebreo a pesar de que no eran esa nacionalidad. Ese es el tipo de lengua que se manifestó ahí en ese evento del día de Pentecostés. Era una lengua profética. Cuando Dios usa tu lengua en un lenguaje que tú no hablas para traer un mensaje profético. Yo he visto esto manifestándose en los años de mi ministerio. Hace unos años atrás, yo tuve una reunión de mujeres, hicimos un llamado del altar, estábamos orando por sanidad, por diferentes necesidades, y cuando yo estaba orando, yo oí una señora en mi iglesia hablándole a una señora colombiana que estaba presente en ese servicio ese día, hablándole perfecto español. Cuando se terminó el servicio, yo fui a donde ella y yo le dije, Ivonne, yo no sabía que tú hablabas español. Y me dijo, no, pastora, si yo no hablo español, yo lo que estaba era orando en lengua. Y le dije, no, tú no estabas en lengua, tú estabas hablando perfecto español. Y ella ni lo sabía. Esa es la lengua que se manifestó ahí el día de Pentecostés. Es una lengua que viene con un mensaje profético. Cuando hablamos en lengua, el Espíritu Santo inspira nuestras palabras porque no podemos hablar un lenguaje que no hemos aprendido a menos que el Espíritu Santo nos da esa capacidad. En el día de Pentecostés, los 120 hablaron en lengua, hablaron idiomas reales que entendieron los visitantes de Jerusalén. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículos 7 a 8, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? No son galileos. ¿Cómo pues entonces les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Eran galileos, eran hebreos, pero estaban hablando griegos y diferentes idiomas. En Hechos capítulo 2, versículo 11 dice, cretenses y árabes le oímos hablar en nuestras lenguas la maravilla de Dios. Qué fenómeno y qué lindo el Espíritu Santo, que había judíos que estaban hablando hebreos, estaban hablando cretenses, sin embargo no tenían idea, nunca habían aprendido ese lenguaje de una manera natural. En Hechos capítulo 2, versículo 4 dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí se refiere al que el Espíritu Santo los inspiró a hablar una lengua, un lenguaje, un idioma audible que ellos no habían aprendido en lo natural. Este fenómeno se vio en el avivamiento de Azusa Street. Si ustedes vieron el video que yo les puse ahí en el grupo de WhatsApp, hay un testimonio de un hombre hebreo que va a la iglesia por curiosidad.
Y una morenita, cuando lo viene a recibir en la puerta, le da un mensaje al hombre en perfecto hebreo. Y el hombre empieza a llorar y empieza a alabar a Dios. Y la muchachita hasta se asustó. Y ella le pregunta, Señor, ¿qué le pasa? ¿Lo está tocando el Señor? Y él le dijo, no, tú me acabas de dar un mensaje en un perfecto hebreo. Y esto era una morenita de aquí de los Estados Unidos que jamás en la vida había ido a Israel y nunca había tomado clases de hebreo. En la tradición griega del Viejo Testamento, que es lo que se llama el Septuagint, esta misma palabra se usa para referirse a la profecía. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículos 5 al 12, Pedro dijo que los que estaban siendo testigos en el día de Pentecostés era el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28, donde él dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Acuérdate que les dije en la semana pasada que el Espíritu Santo es interracional. Por eso en la iglesia no puede haber división de cultura, no puede haber división de raza. Cuidado con eso, porque eso contrista el corazón de Dios y no le permite mandar avivamiento. La iglesia no puede estar dividida por ningún tipo de barrera, ni por idioma, ni por cultura, ni por raza, ni por el color de la piel, ni por nacionalidad. La promesa del Espíritu Santo es interracial. En el fenómeno de Azusa Street, el mover el avivamiento fue interracial. Hubieron americanos, hubieron morenos, hubieron hispanos, hubieron japoneses, hubieron personas de todo el mundo, de toda raza, que se unió a ese avivamiento. El avivamiento nunca viene sobre una iglesia que está dividida, sobre una iglesia que abriga los valores del mundo y no abriga los valores del reino de Dios. En el reino de Dios dice la palabra que somos todo uno en Cristo Jesús. No puede haber división racial, porque dice que derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Número 2, el avivamiento es intergeneracional, es intergeneracional, es para la generación vieja y para la generación nueva. No puede haber divisiones. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. La profecía es hablar inspirados por el Espíritu Santo. Eso es lo que es la profecía. No voy a entrar en mucho detalle hoy, porque en la semana que viene, en la clase de los dones del Espíritu, vamos a hablar de eso en más detalle, porque la profecía del Nuevo Testamento es diferente a la del Viejo Testamento. En el Viejo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre los profetas y a través de los profetas Dios le hablaba a su pueblo. El sacrificio de Jesús en la cruz eliminó eso. Tú no necesitas un profeta hoy para escuchar la voz de Dios. Tú no necesitas un profeta hoy para recibir la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a través del bautismo del Espíritu Santo, te habla y tú escuchas la voz de Dios directamente. Entonces, en el Nuevo Testamento, la profecía fluye diferente que el Viejo Testamento. En el Nuevo Testamento, la profecía viene para confirmarte algo que ya Dios te ha hablado a ti a través de la persona del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, el profeta es en sí un predicador de la palabra que fluye en una unción profética. Habla un mensaje que es inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, la profecía es hablar inspirados por el Espíritu Santo. Generalmente es un idioma que las personas entienden. Pero aquí las lenguas son incluidas como el cumplimiento de la promesa de Joel. La lengua es una forma de hablar profético inspirado por el Espíritu Santo. Dios desea derramar de su espíritu sobre la iglesia y sobre todo creyente para que seamos personas proféticas en nuestra generación. La voluntad de Dios es que el Espíritu Santo nos permita de una manera sobrenatural compartir el mensaje de Dios con el mundo. El Espíritu Santo es nuestro amigo, nuestro partner, nuestro socio para testificar y nos da lo que debemos decir mediante la unción profética del Espíritu Santo. La lengua, una de las funciones de la lengua es la profecía. Número 1 es la oración.
La lengua es una forma de oración donde tu espíritu está orándole al Espíritu de Dios y es un lenguaje que tú en lo natural no puedes entender. Pero número 2, la lengua también se usa para fluir en el don de profecía. La lengua, cuando es en profecía, va a ser un idioma que otros pueden entender, o si no, es una lengua que viene con la interpretación. Y eso lo vamos a ver todo, no se me asusten, lo vamos a ver en más detalle en la semana que viene. Nada más estoy dando por arribita ahora el resumen. Pero la lengua, cuando es en profecía, o es, número 1, en un idioma que se entiende. Dios puede mandarte, vamos a decir, a Israel, y tú te puedes levantar en el don de profecía en lengua y hablar un perfecto mensaje en hebreo. Esa es una de las funciones de la lengua en la profecía. Número 2, puede venir una lengua en un lenguaje que no es entendible, pero a la misma vez va a haber alguien que se va a levantar con la interpretación de esa lengua e interpretarle el mensaje a las personas que están ahí. Ahí estamos viendo la función de la lengua, que es número 1, orar. Número 2, fluir en un mensaje profético para el mundo. El Espíritu Santo nos da denuedo para mantenernos firmes en Jesús. La noche que arrestaron a Jesús, Pedro lo negó 3 veces. ¿Por qué lo negó? Porque tuvo miedo. Porque imagínate qué clase de situación más difícil aquella cuando se llevan a Jesús arrestado y la ciudad de Jerusalén completa se levanta en contra de Jesús, los gobernantes, los líderes religiosos, y ahí están los pobres discípulos. Ante la tensión de la situación, la intimidación, él se dejó dominar por el miedo y él negó a Jesús y se esconde con los otros discípulos. Quiero presentarte que tú y yo somos iguales. Somos muy valientes cuando no estamos en el fuego, pero que te pongan en el fuego como pusieron a Pedro cuando te amenacen cortar la cabeza o te amenacen de quitarte el trabajo o de hacerle daño a tu familia, a ver si vamos a ser guapos. Quiero presentarte en esta tarde que sin el Espíritu Santo nadie es guapo. Sin el Espíritu Santo todos somos un cobarde. Y sin el Espíritu Santo nos mandamos a correr cuando viene la presión. Pero en el día de Pentecostés, Pedro y los 11 se pararon delante de una multitud con denuedo y predicaron a miles en Jerusalén. Muchos de ellos fueron parte incluso de los que mataron a Jesús. Entonces, ¿por qué es que Pedro la noche de la crucifixión tuvo miedo y sale corriendo? Cuando esa misma gente, piensa en esto, esa misma gente estaban ahí en el día de Pentecostés y sin embargo en el día de Pentecostés Pedro no sale corriendo. En el día de Pentecostés, con todo denuedo y valentía, Pedro se para, predica el evangelio con poder y autoridad. Miles de personas se salvan en ese día. ¿Cuál es la diferencia? El Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Quiero que te des cuenta de algo. El miedo no es una emoción. El temor no es una emoción, por ende no la puedes pelear en la carne. Date cuenta cuando tú sientes miedo, por ejemplo, miedo de decirle algo a alguien, miedo de enfrentar una situación, miedo de obedecer algo que Dios te ha mandado a hacer, estás siendo víctima de un ataque demoníaco. El miedo es un espíritu, según la Biblia. Es un espíritu demoníaco. Por eso dice ahí Pablo: mira, Timoteo, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. La timidez, la cobardía, el miedo es producto de un espíritu satánico. Pero dice, en vez, Dios te ha dado un espíritu que es de poder, de amor y dominio propio. Por eso yo quiero que aprendas algo en esta tarde. Cuando tú sientas miedo, tienes que ponerte a orar, tienes que entrar en la presencia de Dios, tienes que meterte en la palabra y decirle a Dios que te dé una llenura fresca del Espíritu Santo. Yo como pastora muchas veces tengo que atravesar situaciones y sobre todo, mira, te voy a ser sincera, no en todos los círculos aceptan a la mujer pastor. Incluso en la nominación donde yo estoy, la gran mayoría me aceptan, pero yo he estado en situaciones donde abiertamente me han rechazado simplemente por ser mujer. Y yo digo, Señor, la única manera que yo me puedo sostener es estando llena del Espíritu Santo. La única manera de vencer la intimidación es estar llenos del Espíritu Santo. De ahora en adelante quiero que te recuerdes de esta clase. Si tú en alguna situación sientes miedo porque tienes que afrontar algo, porque tienes que decirle algo a alguien, porque Dios te manda a hacer algo y tú sientes miedo, aprende que estás siendo víctima de un espíritu
espíritu demoníaco. No puedes vencerlo en la carne. Tienes que ir a la presencia de Dios. Tienes que entrar en oración. Tienes que pedirle a Dios que te llene del aceite fresco de la unción, porque la única manera de vencer el miedo y la intimidación es a través de la persona del Espíritu Santo, que dice Pablo ahí, es un espíritu de poder, es un espíritu de amor y de dominio propio. Cuando tú estás lleno o llena del Espíritu Santo, no hay lugar para el miedo. Yo misma en mi vida, en mi ministerio, yo estoy tomando ahora pasos, decisiones bien fuertes. Muchas personas, incluso esta mañana en mi iglesia, me estaban diciendo, pero pastora, ¿cómo usted puede hacer esto? Yo soy una cobarde, chico. Yo estoy haciendo esto porque estoy llena del Espíritu Santo. Todos los días yo busco una llenura fresca, porque tú no sabes lo que tú vas a enfrentar en tu familia mañana por la mañana. Tú no sabes lo que tú vas a enfrentar en tu iglesia, en tu ministerio, en tu trabajo. Por eso tú necesitas estar lleno o llena del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que te va a dar el poder para vencer tu miedo, para vencer tu cobardía y vencer tu timidez. Cuando algo está lleno, no hay lugar para nada más. Cuando tú estás lleno, llena del Espíritu Santo, no hay lugar para el pecado, no hay lugar para el miedo, no hay lugar para la rebelión, no hay lugar para el egoísmo, no hay lugar para la ira, para la contienda, para la división. Cuando tú estás lleno o llena del Espíritu Santo, ¿por qué Pedro predicó sin miedo ese día el evangelio y 3,000 personas se salvaron y se añadieron a la iglesia? Porque él estaba lleno de la unción del Espíritu Santo. Y también a través del Espíritu Santo, Dios hace maravillas y señales a través de nosotros. Acuérdate que te vengo enseñando en esta clase que los dones del Espíritu no son para pastores solamente. Los dones del Espíritu no son para predicadores solamente ni para evangelistas. La Biblia es bien clara en esto. Los dones del Espíritu es para todo creyente, todo hombre, toda mujer que tenga una relación personal con Cristo Jesús. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 30, la iglesia oró y le dijeron al Señor, extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. El mismo Jesús dijo en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 17 al 8, estas señales seguirán, subraya ahí en la Biblia, ¿a quién? ¿A pastores? ¿A evangelistas? ¿A predicadores? Eso es lo que los falsos profetas nos están enseñando. Hay muchos falsos profetas allá afuera que están llenos de orgullo, de vanidad y fluyen en los dones del Espíritu y fluyen en el poder sobrenatural, pero llamando a la gente a seguirlos a ellos, levantando sus propios imperios, satisfaciendo sus propias vanidades, llevando a la gente a poner su mirada en ellos. Eso no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre te va a llevar a adorar a Jesús. Cuando el Espíritu Santo hace un milagro, cuando alguien fluye en los dones del Espíritu, nunca te van a llevar a poner la vista en el vaso. Cuando es el Espíritu Santo, toda la gloria, toda la honra, toda la adoración va a ir a Jesús. Tu mirada va a estar en Jesús, tu adoración va a estar en Jesús. Cuando es el Espíritu Santo, no te va a empujar a seguir a un hombre o a una mujer. Cuando es el Espíritu Santo, te vas a tener un encuentro verdadero con Jesús, con la persona de Jesús. El mismo Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y si llegan a beber cosa venenosa no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Claramente ahí, esta es una de las muchas escrituras donde la Biblia nos enseña que es la voluntad de Dios sanar enfermos a través de ti, que es la voluntad de Dios hacer milagros a través de ti, que es la voluntad de Dios ministrar liberación a los endemoniados y a los cautivos a través de ti. La promesa del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo no son solamente para pastores y predicadores. La Biblia es muy clara en esto. Es para todo creyente. Dijo Jesús, estas señales seguirán a los que crees. ¿Crees tú en Jesús? ¿Crees tú que la Biblia es la palabra de Dios? Entonces, esto es para ti. Esto es para mí.
Maravillas y señales deben ser lo normal en la vida del cristiano. Estos operan por el poder del Espíritu Santo a través de cada creyente. ¿Por qué Dios decide hacerlo así? Bueno, porque las maravillas y las señales es lo que captura la atención de los incrédulos y los convence de la verdad del evangelio. Hoy en día las iglesias están haciendo tanta cosa para atraer la atención de los incrédulos. Están haciendo, le dan café. Hay una iglesia aquí en Pembroke Prime que cuando entras en la iglesia te dan café de Starbucks para que te sientes ahí a tomar café mientras el predicador predica. Le dan café, le dan dona, le dan gift card. Vaya, un sinnúmero de cosas para atraer la atención de los incrédulos. Pero la Biblia nos da la respuesta a eso. La Biblia nos dice, ¿ustedes quieren tener la atención del mundo? ¿Ustedes quieren tener la atención de los incrédulos? Entonces hagan algo que el mundo no puede hacer. Hagan algo que Hollywood no puede hacer. Hagan algo que los políticos no pueden hacer. Llénense del Espíritu Santo y permitan que el poder sobrenatural de Dios fluya a través de ustedes, porque cuando el mundo vea la iglesia fluyendo en milagros, cuando el mundo vea la iglesia fluyendo en sanidades sobrenatural, ellos le van a dar a ustedes su atención. En el milagro del hombre cojo, ahí lo vimos en el libro de Hechos, en el templo, ¿qué pasó después de ese milagro? Dice la Biblia que Pedro predicó y dice la Biblia que 5,000 personas recibieron a Jesús en ese día. El milagro llamó la atención de ellos. El milagro le abrió la puerta a Pedro para que él predicara la palabra con poder y autoridad. Y dice la Biblia que 5,000 personas recibieron a Jesús en un solo servicio. Este es el poder del Espíritu Santo. Esta es la persona del Espíritu Santo fluyendo a través de todo creyente en el nombre de Jesús. Los señales y los milagros rompen la resistencia al evangelio. Leemos del ministerio de Pablo en la ciudad de Éfeso. By the way, esto que estamos viendo en el mundo ahora no es nada. Cuando ustedes estudian la Biblia, sobre todo los viajes misioneros de Pablo, ciudades como Éfeso, Corintio, mira, la iglesia de Corintio estaba completa de llena de inmoralidad sexual. Hoy en día nos estamos sorprendiendo y abriendo la boca porque por el movimiento de homosexual, por la inmoralidad, por el aborto, que es pecado. Pero entendamos algo, esto no es nuevo, esto estaba en el mundo desde la Biblia, desde el tiempo de la iglesia primitiva. Ciudades como Éfeso, era una iglesia donde la ciudad de Éfeso estaba lleno de satanismo. Estaba lleno, era un centro de ocultismo, era una ciudad donde se practicaba la hechicería y la adoración demoníaca. Pero mira lo que pasó según en Hechos, versículo 19, versículo 11. En medio de todo ese movimiento satánico, en medio de la inmoralidad sexual, en medio de las prácticas ocultistas, mira lo que pasó en Hechos capítulo 19, versículo 11. Dios hacía milagros extraordinarios. Dios hacía milagros extraordinarios. ¿Tú sabes una de las razones por las cuales no estamos viendo estos milagros en las iglesias hoy en día? Porque estamos demasiado santos. No queremos salir de las 4 paredes de las iglesias. No queremos ir a donde está el pecado. No queremos ir a donde está Satanás. Estamos muy cómodos en nuestros templos. Estamos muy cómodos dentro de las paredes de las iglesias. Y esa es una de las razones por la cual no estamos viendo estos milagros. Porque en el libro de los Hechos, los apóstoles iban a donde estaba el diablo y le llevaban allí a la gente el poder sobrenatural de Dios a través de la persona del Espíritu Santo. Y mira lo que Dios hacía. Hacía milagros extraordinarios por medios de las manos de Pablo, de tal manera que hasta llevaban pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo para ponerlos sobre los enfermos. ¿Cuánto yo oro porque eso vuelva a pasar? Que tú te imaginas que la gente toque un pañuelo tuyo y sean tocados por el poder del Espíritu Santo. Me acuerdo de un testimonio de la gran evangelista Kathryn Kuhlman. Yo también les voy a poner un documental de ella en el grupo WhatsApp. Y una persona testifica un día que ella estuvo en un hotel en Los Ángeles, donde estaba haciendo varias conferencias, varios servicios de sanidad. Y había tantas personas en ese auditorio, en ese hotel ese día,
que cuando ella terminó el servicio la tuvieron que sacar por atrás y la tuvieron que pasar por la cocina del hotel. Y esta persona testifica que cuando ella pasó por la cocina del hotel, todos los que estaban en la cocina cocinando se cayeron en el espíritu, porque la unción los tocó. Y esto vemos en el libro de Hechos que esto pasaba. Y dice que las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían de ellos. Mira qué tremendo lo que la Biblia nos está diciendo ahí. En medio del pecado, en medio de la inmoralidad sexual, en medio de prácticas ocultistas como las estamos viendo ahora, Dios hizo milagros extraordinarios a través de Pablo. ¿Y cuál fue el resultado? La gente creyó. Le llevaban los pañuelos para que Pablo los tocara y para que pusieran eso sobre los enfermos. Y dice que las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían de ellos. Como resultado de esta manifestación de poder, mira lo que pasó en Hechos capítulo 19, versículo 8. Muchos de los que habían creído venían confesando, o sea, muchos de los que habían creído que, muchos de los que estaban practicando ocultismo, muchos de los que estaban adorando a Satanás, esos mismos, al ver el poder de sobrenatural del Espíritu Santo, venían confesando y reconociendo sus prácticas públicamente. Asimismo, un buen número de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Calcularon su valor y hallaron que eran de 50,000 monedas de plata. De esta manera crecía la palabra del Señor y prevalecía poderosamente. El punto de todas las escrituras es esto, y quiero que veas esto. El punto es que los milagros que hizo Dios a través de Pablo y los creyentes rompieron las ataduras y prácticas ocultistas y muchos creyeron. Vemos esto sucediendo a través del libro de los Hechos. Yo te quiero invitar a que tú empieces a hacer un estudio del libro de los Hechos. Lee el libro de los Hechos. Ahora mismo que yo estoy dando este paso de fe donde estamos plantando una iglesia, yo estoy constantemente metida en el libro de los Hechos. Yo no quiero que ningún sistema de hombre me venga a decir a mí cómo levantar una iglesia. Yo quiero que la iglesia del libro de los Hechos se vuelva otra vez a levantar, porque ese es el poder de Dios para la salvación. Vemos esto sucediendo a través del libro de los Hechos. Y mira, Dios no cambia. Dios no cambia. Dice la Biblia en el libro de Hechos de Hebreos que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Si no vemos estos mismos resultados hoy en día, tenemos que preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué? Y hay solamente una respuesta. La razón es porque no tenemos este poder. La Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No puede haber sanidad donde no se reconoce la enfermedad. No pueden venir cambios donde no se reconoce el problema. ¿Por qué no estamos viendo estos milagros? ¿Por qué no estamos viendo este mover sobrenatural del Espíritu Santo en la gran mayoría de nuestras iglesias? Una sola respuesta: porque no tenemos este poder dentro de nosotros. Pero este poder está disponible hoy para ti, hoy para mí, a través de la persona del Espíritu Santo. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8 dice: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Entonces, la voluntad de Dios es que tengamos este poder, que estemos todos llenos del Espíritu Santo y que fluyamos en los dones del Espíritu Santo y que venzamos la oposición al Evangelio, no dependiendo de recursos naturales, pero que hagamos lo mismo que hizo la iglesia del libro de Hechos. Ante la oposición, tenían cultos de oración, tenían reuniones de oración y pedían poder y de nuevo para predicar el Evangelio, y también le pedían a Dios: extiende tu mano para hacer milagros, para hacer sanidades en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Esa es la voluntad de Dios. Ese es mi clamor, ese es mi deseo, esa es mi oración ahora sobre la iglesia, no solamente aquí de los Estados Unidos, sino sobre todo el mundo, que volvamos a depender del Espíritu Santo, que volvamos a desear el bautismo y la llenura del Espíritu Santo,
que nos rindamos al Espíritu Santo y le permitamos que nos use para fluir en los dones del Espíritu, de los cuales vamos a hablar a mucho más detalle la semana que viene. Vamos a entrar en un tiempo de oración, pero antes de hacer eso, quiero darle la oportunidad, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario, que por favor ahora lo hagan antes de que entremos a la oración. ¿Todo les quedó claro? ¿No hay ninguna pregunta, ningún comentario? Okay. Bueno, vamos a entrar en un tiempo de oración. Yo les voy a poner en las notas, ahí en formato PDF, en el grupo de WhatsApp. Algunos de ustedes que no están en el grupo se las voy a mandar a ustedes también, no se preocupen, y también por el grupo de email. Pastora, quería decirle, la de la semana pasada no la encontré. ¿Está en WhatsApp? ¿Tú estás en WhatsApp? Sí, pero no revisé y no la encontré, pastora. Bueno, yo la voy a volver a poner, a lo mejor no la hice. Perdóname. Gracias, pastor. Yo se la voy a poner no, esta tarde. Gracias. Perdone, disculpe. No, tranquila. Gracias. Okay. Bueno, vamos a entrar en un tiempo de oración. Si alguno de ustedes no tiene alguna pregunta, un comentario, no sean tímidos. Aquí estamos en familia. Si no tienen alguna preguntita, algún comentario, ¿les quedó claro eso de la lengua a todos ustedes? ¿El propósito de la lengua? ¿Les quedó claro eso? La evidencia del bautismo del Espíritu Santo, cuando ustedes estudian el libro de Hechos, siempre que hubo una llenura del Espíritu Santo, los creyentes hablaron en lenguas. Quiero aclarar eso, porque hoy en día hay muchas enseñanzas donde están diciendo que la lengua no es necesaria. En la Biblia, acuérdate de algo, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, la Biblia tiene que ser tu autoridad suprema. Cuando tú estés buscando algo, a ver si está bien o mal, o cuál es la respuesta, tienes que ir a la Biblia, no puedes ir a la gente. La Biblia tiene que ser el compás en tu vida que te dice lo que es bien y lo que es mal, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y en la Biblia, en el libro de Hechos, cada vez que hubo una llenura del Espíritu Santo, los creyentes hablaron en lengua. Entonces, la evidencia física de que tú has sido llena o llena del Espíritu Santo es que vas a hablar lenguas en el nombre de Jesús. Entonces, eso queda claro a todos ustedes. Bueno, vamos a entrar en un tiempo de oración ahora en el nombre de Jesús, donde vamos a pedirle al Señor. Únanse ahí donde ustedes están. Lamentablemente no estamos en persona. A mí me gusta oír a todo el mundo hablando, pero bueno, por este sistema no lo podemos hacer. Pero ahí donde ustedes están, únanse ahí a orar. Vamos ahora a unir nuestros espíritus, nuestros corazones para pedir un clamor, para levantar un clamor que empiece ya, que venga un avivamiento sobre la iglesia de Jesús. No importa la denominación, donde estén honrando a Jesús, donde estén honrando la palabra de Dios, que venga el avivamiento del Espíritu Santo, que los creyentes comiencen a desear el bautismo del Espíritu Santo y comiencen a desear fluir en los dones del Espíritu Santo. Dios quiere sanar enfermos a través de todos. Dios quiere liberar a través de todos. Dios quiere hacer milagros, maravillas y señales a través de todos en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios del avivamiento, Dios mío. Padre, en las Escrituras vemos las cosas tan grandes que tú hiciste a través de la iglesia de los libros de los Hechos, cómo ellos atravesaron amenaza de muerte, oposición. Ellos fueron a predicar en lugares, en ciudades donde había pecado, donde había actividad demoníaca, había idolatría, había hechicería, había prácticas satanistas de ocultismo, había enfermedad. Y sin embargo, tu palabra nos dice cómo vino el mover del Espíritu Santo a lugares donde estaba el mover satánico, y cómo, Señor, tú hiciste sanidades, cómo tú hiciste liberaciones, milagros a través de Pedro, de Pablo, de los creyentes, y cómo los incrédulos, ciudades que habían estado atadas a las obras de Satanás por largo tiempo,
cómo recibieron el evangelio, cómo creyeron en Jesús y se convirtieron al cristianismo. Padre, igualmente hoy, no solamente aquí en los Estados Unidos, pero en el mundo entero, la iglesia está siendo atacada. El evangelio está siendo atacada. Padre, estamos rodeados por prácticas de pecado. Hay inmoralidad sexual, hay un movimiento en contra de la familia, un movimiento en contra del matrimonio como tú lo has establecido. Hay, Señor, moveres que están atacando a esta generación joven con ideas que no se alinean a la palabra de Dios. Hay enfermedad, Padre, incluso enfermedades que son incurables, pero Padre, nos unimos ahora como lo hizo la iglesia del libro de los Hechos y oramos que tú nos des de nuevo para predicar el evangelio, no solamente de palabras, sino con poder y autoridad en el nombre de Jesús. Padre, extiende tu mano, Dios mío, extiende tu mano para hacer aquello que el ser humano no puede hacer. Extiende tu mano para sanar enfermos, para sanar enfermedades incurables en el nombre de Jesús. Padre, oramos que extienda tu mano nuevamente para hacer milagros, para hacer maravillas y señales en el santo nombre de Jesús de Nazaret. Que esto sea de testimonio para el mundo y para los incrédulos, que solo Jesús es Dios y Él vive para siempre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo oro por toda persona ahora que necesita una llenura fresca del Espíritu Santo. Necesitamos estar llenos del Espíritu de Dios constantemente. Te damos gracias por la unción de ayer. Te damos gracias por la victoria de ayer. Te damos gracias por el rompimiento de ayer. Pero hoy en el nombre de Jesús estamos enfrentando nuevos gigantes. Estamos enfrentando nuevos enemigos. Hoy en el nombre de Jesús hay mayores obstáculos. Hay mayor oposición. Y Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, necesitamos ahora una llenura fresca del Espíritu de Dios. No podemos estar a medias. No podemos estar vacíos, pero necesitamos estar llenos en el nombre de Jesús, desde la cabeza hasta los pies. Que venga ahora un aceite fresco, que venga ahora una llenura fresca del Espíritu de Dios sobre toda persona que está escuchando mi voz ahora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dios mío, yo oro, Señor, para que venga una convicción, para que venga un tratar de Dios en nuestros corazones y la iglesia vuelve a desear unirse en oración, no permitiendo ningún tipo de barrera, no permitiendo ningún tipo de separación, diciendo que yo soy de esta iglesia y yo soy de este pastor y yo soy de esta pastora y yo soy de esta denominación. Yo rompo en el nombre de Jesús toda división, todo lo que nos separa, todo lo que nos divide, todo lo que nos aleja de la unidad del Espíritu Santo. Ahora en el nombre poderoso de Jesús, yo reprendo la mente religiosa, yo reprendo el espíritu religioso. En el nombre de Jesús, yo reprendo toda doctrina falsa, todo espíritu de apostasía que viene a dividir, que viene a confundir en el nombre de Jesús. Y yo oro por la unidad del Espíritu de Dios en la iglesia de Miami. Yo oro por la unidad del Espíritu de Dios en la iglesia del sur de la Florida, de los Estados Unidos, de las naciones. Que seamos uno, Padre, tal como tú y el Padre son uno, en el nombre de Jesús, y nos unamos en un mismo espíritu, en un mismo corazón, en un mismo sentir, a clamar, a pedir, a orar, a humillarnos delante de tu presencia, reconociendo que necesitamos ser avivados, reconociendo que no estamos dependiendo en la plenitud del Espíritu Santo, reconociendo que no hay milagros en la iglesia, que no hay sanidades en la iglesia como tú lo deseas. Padre, necesitamos ser despertados, necesitamos ser animados, necesitamos el avivamiento del Espíritu de Dios, Dios mío. Y yo oro para que comience un clamor, que comience un clamor en la iglesia de Jesús, que todos los cristianos se unan, que todos los cristianos empiecen a clamar, que no nos conformemos más con un cristianismo muerto, que no nos conformemos más con lo que la carne hace, con lo que la carne
ofrece, pero Padre, que entendamos nuestra realidad, que veamos nuestra realidad, que veamos la verdad que el Espíritu Santo revela en esta hora, Dios mío, y que esta verdad nos provoque a humillarnos delante de ti, Padre, que esta verdad produzca una hambre y una sed en nuestro espíritu, en nuestro corazón ahora, que entendamos, Dios mío, que necesitamos el avivamiento del Espíritu de Dios, que necesitamos la llenura del Espíritu Santo, que necesitamos volver a depender del Espíritu de Dios y no de la carne, que necesitamos volver a depender de la oración, volver a depender de la adoración y la alabanza ungida, volver a entrar en tu presencia, ese lugar secreto, y clamar y clamar y clamar por la iglesia de Jesús en el mundo entero, Dios mío, porque este mundo necesita un encuentro con Jesús. Este mundo necesita recibir un evangelio que no es solamente hablado, pero que también es demostrado con los dones del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo. Padre, yo oro para que tú hagas esto, Dios mío. Yo oro para que tú despiertes a los creyentes. Yo oro, Dios mío, para que tú quites toda ceguera espiritual en el nombre de Jesús y podamos oír lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia en esta hora. Hay tantos pastores que ya sienten el pesar del avivamiento, Señor. Hay tantos siervos y siervas de Dios que ya están entendiendo que nos falta algo, que hay un vacío, Dios mío, que hay una necesidad, Dios mío. Padre, hay tantos que ya están clamando, tantos que están recibiendo este pesar, pero en el nombre de Jesús yo oro por más pastores, por más ministros de la palabra, que se unan y que empiecen a sentir esta hambre, que empiecen a sentir esta convicción y este pesar en sus corazones, y que comiencen a clamar y que comiencen a orar, Padre, hasta que tú nos respondas así como tú contestaste el clamor de la iglesia de Hechos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. En ti esperamos y en ti confiamos. Yo sé que esto va a pasar. Yo sé que viene un avivamiento sobre Miami, un avivamiento que va a consumir las obras del diablo, un avivamiento que va a sanar la iglesia de apostasía, de orgullo, de dependencia en la carne. Yo sé que viene un avivamiento sobre las iglesias de Miami. Yo sé que viene un avivamiento sobre las iglesias del sur de la Florida. Yo sé que viene un avivamiento sobre las naciones. Tú lo hiciste. Si tú sigues siendo el Dios del avivamiento y tú contestas el clamor de avivamiento, tú contestas la petición de avivamiento en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si alguien desea orar, yo voy a abrir ahora el grupo. Si alguien siente orar, si alguien siente una oración, si el Espíritu Santo está poniendo una oración dentro de ti, por favor, yo te voy a pedir que tú la compartas. Abre tu micrófono y ora ahora lo que el Espíritu Santo pone en tu corazón. No tengas miedo, no tengas timidez, suéltate, ríndete al Espíritu Santo y levántanos ahora en oración. Si alguno de ustedes siente del Espíritu del Señor orar, así sea en lengua o sea en una oración, lo que sea, yo te voy a dar la oportunidad que tú fluyas ahora en lo que el Espíritu Santo te está poniendo. ¿Puedo orar, pastora? Sí, está abierto el meeting para el que quiera orar. Cualquiera que quiera orar, por favor, está abierto el meeting para que lo hagan. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta tarde, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo. Podemos sentir tu presencia, Señor. No importa la comunicación, no importa el lugar, Señor. Eres tú, Espíritu Santo, que eres el mismo en cada hogar, en cada casa, en cada matrimonio, en cada mamá, en cada joven. Señor, eres tú, Señor. Y Padre, juntos de acuerdo, como dice tu palabra, que cuando hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú te pones de acuerdo con tu Padre que está en los cielos, Señor.
Y hoy, mi Dios, venimos ante tu presencia clamando, Señor, pidiéndote misericordia, Señor, pidiéndote misericordia, Padre. En esta tarde oramos por los niños, Señor. Oramos por los middle school, Señor. Oramos, Señor, por los muchachos de high school, Señor. Ya se está acabando este año escolar, Señor. Mira a cada maestro, mira a cada principal, mira lo que está pasando, Señor, en los Estados Unidos completo con el colegio y los niños, Señor, que quieren instruir a los niños con cochinadas, con cosas que no son, que no vienen de ti, Señor. Te pedimos a ti, Espíritu Santo, que tú levantes a los padres, que los padres que no te conocen, Señor. Padre, hay padres, hay madres, hay personas en los colegios, Señor, que no te conocen, Señor. Y hoy venimos orando por esas personas perdidas, Señor, que nunca te han dado a ti y se han rendido a ti, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos por los padres, oramos por los matrimonios, oramos por los niños, por los jóvenes, Señor. Oh, mi Dios, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú toques al perdido, que tú toques al que no te conoce, que tu Padre, Espíritu Santo, tú eres el que le das el arrepentimiento, tú eres el que le das la convicción de arrepentirse, de venir ante tu presencia y diciendo: aquí estoy, Padre, perdóname. Que estos padres, estos maestros que te conocen tal vez y te han dado a ti las espaldas, están fríos, como decía la pastora, no están llenos del Espíritu Santo y te conocen, mi Dios. Que el fuego tuyo queme a los maestros, a los padres, para que ellos puedan encender el horno, Padre, para esos padres que no te conocen, que nunca te han conocido, Señor. Oh, Padre, activamos el poder de la sangre de Cristo, mi Dios, sobre estos niños, Señor. Cuídalos, protégelos, guárdalos en el hueco de tu mano, porque tú los formaste, tú los entretejiste, Señor, en tus manos. Guarda a los niños, guarda a los más jóvenes, Señor. Oh, mi Dios, esta es tu futura generación, Padre. Y clamamos por esta generación. Clamamos por estos niños, clamamos por los jóvenes, clamamos por el mundo perdido, Señor. El que nunca te ha conocido, Padre. Por el perdido, por el que está en la esquina, por el borracho, por el drogadicto. Oh, Padre, levanta hombres y mujeres que vayan a predicar un evangelio de arrepentimiento. Ahí donde estén, en las calles, debajo de los puentes, Señor. Aún en las casas, aún en los bares, yo no sé dónde están. Pero, Padre, en el nombre de Jesús, mis hermanos y yo puestos de acuerdo, oramos por el perdido. Oramos por el que no te conoce. Oramos por los hijos pródigos, Señor. Aquellos que un día aceptaron a Jesús como su Salvador, pero hoy el mundo los ha traído como el vacuum cleaner, Padre. Padre, tócalos donde quiera que se encuentren. Espíritu Santo, tú tienes el poder para tocarlo. Tú tienes el poder para volverles a dar convicción de pecado. Tú tienes el poder de traerlo como el hijo pródigo a casa, a donde está su padre, a limpiarlo, a levantarlo, a ponerle anillo, Padre. Y esta será la generación valiente, valiente que arrebatará a todo el mundo para Cristo, Padre. Levanta un pueblo, levanta un pueblo, Padre, sin miedo, con autoridad, que la iglesia entienda que la autoridad está en nosotros, para levantar al caído, para sanar al enfermo, para darle una mano a aquel que no tiene nada, Señor. Oh, Espíritu Santo, oh Jesús, juntos de acuerdo te pedimos, juntos, Señor, ayúdanos, danos el denuedo, danos el discernimiento, danos la sabiduría, el conocimiento para poder hacer lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. En donde nos encontremos, ayúdanos. Llénanos, Espíritu Santo. Oh, llénanos con aceite fresco. Oh, queremos ese aceite fresco renovado en nuestras vidas. Ora bacarara bashila la cara basanda. Oro quiere de beshende la cara bakila la basanda. Oro cororo boshira cara basanda. Levanta tu iglesia. Levanta la iglesia, Padre. Levanta tu iglesia, la niña de tus ojos. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Bacarara bashira la cara basanda.
We give you honor. We give you praises, Father God. We love you. We love you. Te amamos, Jesús. Te amamos. Oh, gracias, Señor. Gracias por este tiempo donde hemos podido sentir la presencia del Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, entra en cada hogar, en cada casa, en cada persona que está conectada en esta tarde. Seas tú tocando, Señor. Seas tú tocando. Oh, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Alguien siente orar? Le voy a dar la oportunidad. El meeting está abierto para aquellos que sientan orar. Yo siento la presencia del Dios, el Espíritu Santo tan fuerte ahora. No sé si ustedes lo sienten allá, oro que sientan, pero sé que Él está aquí entre nosotros. A pesar que tenemos un servicio que es virtual, para el Espíritu de Dios no hay barreras, no hay barreras, no hay barreras. Dios mío, te suplicamos, Dios mío, llénanos ahora del Espíritu Santo. Dios mío, yo oro por toda persona que está conectada ahora. Dios mío, visítalos allá en su hogar, en su casa, en su familia, en sus comunidades. Dios mío, en nombre de Jesús. Perdónanos, Señor, por no haber dependido de tu Espíritu Santo. Perdónanos, Señor, por habernos conformado al mundo y a las enseñanzas del hombre. Pero tu palabra no cambia, tu voluntad no cambia, el reino de Dios no cambia, la promesa no cambia, Dios mío. Escucha nuestro clamor, nos arrepentimos delante de ti. Yo tomo el lugar de la iglesia ahora, yo tomo el lugar del cuerpo de Cristo en todo el mundo para pedirte que nos perdones, Espíritu de Dios, por habernos olvidado de ti, por haber querer levantar una iglesia dependiendo de la fuerza y del talento humano, dependiendo del sistema del mundo y sistema del hombre, Padre, cuando en tu palabra por siempre tú nos has dicho cómo levantar la iglesia. En tu palabra tú nos has dicho de cómo obedecer la gran comisión, y es dependiendo de la persona del Espíritu Santo, es dependiendo de los dones del Espíritu. Espíritu de Dios, perdónanos por haberte contristado, por haberte negado, por no habernos olvidado de ti, por querer hacer lo que la carne no puede hacer sin ti. En el nombre de Jesús, perdona la iglesia, perdona el cuerpo de Cristo, pero ten misericordia de nosotros. Dios mío, ten misericordia del cuerpo de Jesús en todo el mundo. No nos dejes, no nos abandones. Dios mío, que no entremos en estos tiempos finales estando muertos, que no entremos en estos tiempos finales sin la llenura del Espíritu Santo. Yo te suplico en el nombre de Jesús que trates con nosotros. Yo te suplico en el nombre de Jesús que tú quites toda ceguera espiritual, que tú quites toda dureza de la carne, que tú quites toda dureza de corazón en el nombre de Jesús. Dios mío, yo te suplico, no nos dejes igual, no nos dejes igual, Espíritu de Dios. Trata con tu iglesia, trata con la iglesia de Jesús, con la novia de Jesús en todo el mundo. Dios mío, avívanos. Dios mío, levántanos. Dios mío, visítanos con poder, visítanos con tu gloria, visítanos con un mover del Espíritu Santo en avivamiento. Dios mío, yo no tengo nada, Señor, yo no tengo oro ni plata ni nada, pero Dios mío, que podamos decir nuevamente al mundo: lo que tengo yo te doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda otra vez por el poder del Espíritu Santo. Levántate y anda otra vez por los dones del Espíritu. Dios mío, que la iglesia pueda mirar a los enfermos, que la iglesia pueda mirar a los cautivos, a los pecadores y decir nuevamente: yo no tengo oro ni plata, yo no tengo nada más que a Cristo, yo no tengo nada más que la persona del Espíritu Santo, yo no tengo nada más los dones del Espíritu Santo. Pero levántate y anda, mundo, levántate y anda en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre,
Padre. No venimos delante de ti con oraciones complicadas ni con oraciones ensayadas, pero venimos delante de ti con corazones que están hambrientos, que están sedientos por las obras que Jesús solo hace a través de la persona del Espíritu Santo. Ese es mi clamor, Señor, ese es nuestro clamor, y yo te prometo que no vamos a parar, no vamos a dejar de creer, no vamos a dejar de orar, no vamos a dejar de predicar, no vamos a dejar de adorar hasta que el fuego del Espíritu de Dios consuma nuevamente el altar de sacrificio en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Y te damos gracias por eso, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Bueno, muchísimas gracias. No quiero tomar más tiempo, pero muchas gracias por haberse conectado esta tarde. Les voy a poner las notas en el grupo de WhatsApp. Sigan orando, sigan creyendo, sigan declarando hasta que venga la promesa del Padre sobre ustedes, sobre su familia, sobre su comunidad y sobre sus iglesias. En el nombre de Jesús, los amo en Cristo, Cristo nos ama, y Dios mediante nos vemos nuevamente el próximo domingo ya para la última clase a las 5 de la tarde, hora de Miami. Muchas gracias por esa hermana de Colombia que se ha conectado. Que Dios te bendiga a ti, a tu familia y a esa hermosa nación de Colombia. Bueno, nos vemos la próxima vez. Bendiciones. Gracias.